El texto dice así, queridos hermanos, en Colosenses 1, versículos del 18 al 20, la palabra del Señor nos expone lo siguiente. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, dice la palabra del Señor, la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Damos gracias al Señor porque tenemos paz para con Dios. La palabra del Señor nos lleva a este punto de la exposición del apóstol Pablo. Un punto en el cual podemos descubrir cuál es el deseo, cuál es el propósito que hay en el corazón de Dios al hacer todas las cosas que hemos leído en los versículos anteriores. Y podemos relacionarnos con este texto así como nos relacionamos con la mayoría de las películas. Sea el género que sea, todas las películas presentan un conflicto. Espero no estar siendo tan mundano el día de hoy. Imagino que todos hemos visto películas en el cine, en la casa, en cualquier lugar. Vemos películas, vemos series de televisión, leemos libros. ¿Cuántos son buenos para leer algún libro? ¿Sí? Buenos para leer libros. Yo creo que cada uno de nosotros nos enfrentamos a las producciones, sea literarias, sea cinematográficas, sea televisivas, como esperando encontrar un conflicto. Cada película, cada historia tiene un conflicto, tiene algo que define todo. Y es como que estamos mirando atentos, leyendo y estamos esperando que ese papá se encuentre con su hija definitivamente. Estamos de una u otra manera esperando que la chica se enamore de ese jovencito que la conocía desde pequeña y que la amó fielmente desde pequeña. Estamos esperando de una u otra manera que aquel personaje que quizás no tenía todos los medios para lograr las cosas que quería lograr, finalmente en la historia logre encontrar lo que necesita y pueda transformarse en el héroe que estamos todos esperando. Todas las películas tienen un conflicto central. Todas las películas tienen una idea en la cual fija nuestra historia. Y de una u otra forma estamos esperando que todo se desarrolle para que eso que pensamos que tiene que suceder ocurra. Cada escena va construyendo parte de la historia. Hay historias que nos sorprenden. Hay historias en las que pensamos que no puede pasar nada más espectacular que lo que ya pasó y ¡pah! Ocurre algo que nos sorprende. ¿Cuántos vieron Forrest Gump? ¿Sí? Hermosa película. Y de repente va como en una vorágine de puras escenas maravillosas en donde vemos que este personaje tan especial va encontrando la felicidad a pesar de todos los momentos difíciles. Encuentra que tiene un hijo y su hijo no tiene el mismo problema que tiene él. Y yo creo que cuando estábamos viendo la película todos quedamos, ¡oh, qué maravilloso! Y de repente se casa con Jenny, ¿cierto? Y pensamos que aquí ya todo es feliz, pero Jenny muere. Y la historia nos sorprende como que esto debería haber terminado acá. Pero había algo detrás de la historia. Y vemos que este hombre, quizás con una discapacidad, es capaz de sacar a su hijo adelante. Porque la película termina con un padre sentado esperando el bus para que su hijo pueda ir a clases. Todas las historias tienen conflictos, todas las historias tienen una idea que tiene que desarrollarse. Y quizás pensamos que la historia en Forrest Gump tenía que ser la felicidad de Forrest. Pero al final el conflicto central era que ese hombre podía salir adelante.
Y así también en nuestra historia con Dios, nosotros nos encontramos con distintos sucesos que construyen nuestra historia con Dios y pensamos que el fin de la historia es que seamos transformados. Ok, el propósito de la historia de Dios es que usted y yo cambiemos, pero no ese es el propósito. Y pensamos que en un momento de la historia, entonces es que Él nos rescatara. Ese es el propósito de Dios, Él tenía que rescatarnos. Tampoco es el propósito central. Él tenía que liberarnos. Ese es el propósito de la historia de Dios, tampoco es el propósito central de la historia de Dios. Entonces todo lo que Él hizo fue para gobernarnos, pastor. Tampoco es el propósito central de la historia de Dios. Todos esos son medios, escenas importantes de la historia. Claro que sí. Claro que sí. Cosas que tenían que suceder. Cosas que el apóstol Pablo expone. Escalones que van construyendo la historia. Cosas que nos hacen preguntarnos, ¿cuál es el conflicto final de la historia que nosotros tenemos con Dios? ¿El conflicto es que somos pecadores? ¿El conflicto es que no hemos cambiado? ¿El conflicto es que hacemos las cosas a nuestro gusto? ¿El conflicto es que no nos podemos rescatar a nosotros mismos? Todos estos conflictos son reales. Todos los conflictos son reales, los que hemos hablado, todo lo que hemos venido hablando. La transformación es necesaria, el rescate, la liberación, el gobierno de Dios, el cambio en nuestra vida, todo eso es necesario. Pero no es el centro de la historia. No es el centro de la historia. Y nos preguntamos desde nuestra mirada, tenemos un conflicto en la historia con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez cuál es el conflicto que Dios quería solucionar? Y si nuestro buen Dios estuviera mirando una película, y aunque sabemos que Él todo lo sabe, me permito tomarme esta licencia para hacer esta alegoría, ¿cuál creen ustedes que está esperando Dios en la historia que suceda entre Él y nosotros? ¿Estará esperando el Señor en la película de repente, Moisés cambió, listo, ya, aquí se tiene que terminar? No, y sigue la película. Mira, Moisés fue liberado. No, aquí no termina. Mira, César fue, él está cambiando. Y mira, ahora Dios lo gobierna. Pero la película sigue. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es el conflicto central de Dios con nosotros en la historia? De eso quiero compartir con ustedes hoy, hermanos, y que este mensaje pueda incentivar nuestros corazones, motivarlos a poder entender que Dios quiere tener una relación contigo y quiere tener una relación conmigo. Pablo sigue describiendo al libertador en los versículos que hemos leído, pero ahora hace un énfasis especial y profundo en el propósito principal de la obra redentora. Conocemos cuán poderoso y activo es nuestro libertador y cuán necesario es que fuera Dios quien nos tuviera que libertar. Lo hemos hablado, lo hemos expuesto. Yo me gozo porque sé que ustedes se han deleitado no en mi exposición, sino en la palabra. Y vemos que por medio de esta obra que el Señor ha hecho, nosotros encontramos seguridad. Seguridad en que Dios nos va a transformar. Seguridad en que su sacrificio le da fuerza a esta idea de la transformación en la vida de los creyentes. Pero debemos hacernos una pregunta final. ¿Qué quiso Dios? ¿Qué tenía Dios en mente al hacer todo lo que hizo? El tema principal en estos versículos que hemos leído, tal como lo dije anteriormente, no es transformarnos ni tampoco liberarnos, tampoco gobernarnos. Todo lo anterior son medios por los cuales Dios buscó y busca lograr algo. Al igual que el rescate que Jesús hizo en la cruz. Insisto, no estoy rebajando lo que Dios hizo, quiero que me entienda. Porque sin todo lo que Dios hizo es imposible que lo que vamos a exponer hoy pudiera suceder. ¿Se entiende, cierto? Es importante que lo podamos entender. ¿Qué quiere Dios realmente con nosotros? Por eso es que el mensaje de hoy se titula El fin
que justifica los medios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere encontrarse con nosotros. Pero Él también quiere que ese encuentro y esa relación sea por medio de una reconciliación. Y de eso nos hablan los versículos que hemos leído. Y nos quedamos con la primera parte del versículo 18 que dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere tener una relación conmigo. ¿De qué nos habla la iglesia del Señor, hermanos? ¿Cómo es que llegamos a este punto en donde el texto nos dice que y Él es la cabeza? ¿Quién es y Él? Cristo. Porque el texto viene hablando de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Por lo tanto, la iglesia tiene una realidad que es presente, hoy, ahora. Dios nos está diciendo que Él quiere tener una relación con nosotros. Cuando el texto nos expresa que Él es la cabeza de la iglesia, Él establece un vínculo con usted y conmigo. Entonces nos damos cuenta que este libertador del cual hablábamos la semana pasada va más allá de ser un facilitador de las cosas o un supervisor. Incluso va más allá de la imagen típica que tenemos de un rey que está sentado en un trono gobernando. Ok, hablamos la semana pasada de que Él sustenta las cosas. Pero usted sabe que una persona puede sustentar las cosas sin dirigirle una palabra a otra. Usted sabe que el sustentador podría perfectamente estar detrás de todo moviendo las cosas sin relacionarse con aquello que está sosteniendo, sin que nosotros nos demos cuenta. Pero el texto nos dice que Él es cabeza de la iglesia, que Él es parte de la iglesia. Él es cabeza. Nosotros podemos decir, bueno, cabeza significa que Él es lo principal, es una figura. Sí, pero dice que es cabeza del cuerpo. Otros textos nos hablan de esta figura que el apóstol Pablo también habla del cuerpo que es la iglesia. Él es cabeza de la iglesia y la iglesia es un cuerpo. Por lo tanto, la cabeza es parte del cuerpo. No es algo que uno le corta al cuerpo y ya, Él es cabeza. No, sino que Él es parte de nosotros. Qué importante es que nosotros podamos considerar esto, queridos hermanos. Porque Cristo sostiene, pero sostiene desde adentro. Establece una relación filial con cada uno de nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Algo que es importante que debemos mencionar para el versículo 18 es que en esta exposición el apóstol Pablo nos habla de la posición de Cristo en la iglesia, su relación con la iglesia, y nos habla también de la resurrección. Y lo hace para recordarnos que nuestro libertador es Dios, soberano, eterno. Hemos hecho mucho énfasis en esto, pero también nos recuerda que tenemos un Dios que se hizo hombre. Porque si Cristo es cabeza de la iglesia es porque tiene una relación con ella, y la iglesia está constituida por nosotros pecadores. Y cuando el texto dice que Él es parte de la iglesia como cabeza, domina la iglesia, gobierna la iglesia, pero se hace parte de ella. No como un tirano, sino que es parte de los problemas de ella, los soluciona. La oración es un medio por el cual la iglesia descubre que Jesús es la cabeza de la iglesia, que no es un rey extraño a ella. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: ¡hey! Estoy aquí, con ustedes. Soy parte de esto. No solo me estoy moviendo, no solo estoy sosteniendo, sino que estoy participando. Somos parte de la iglesia porque nuestro libertador es parte de ella. Y es quien decide quién es parte de ella. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Es importante que al reflexionar en la idea de la iglesia, hermanos, podamos entender que este Dios eterno sí quiere tener una relación contigo y una relación conmigo. Una relación ahora, actual. Dios no nos salvó para simplemente encontrarse finalmente con nosotros, sino que hoy Dios se relaciona con nosotros. Por eso nos sostiene.
Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero Él no solo es cabeza de la iglesia, sino que el texto avanza y nos dice que Él es el principio. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Amén. El primogénito de entre los muertos. Una vez más, otra referencia a la humanidad del Señor. Habemos dos referencias. ¿Por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Porque es parte de la iglesia, tiene una relación con ella. Él formó la iglesia. Por Él es que la iglesia existe y subsiste. Pero también nos da una esperanza futura. Y esta esperanza futura nos habla de un encuentro real con Dios. Porque la resurrección de Cristo nos habla de un futuro. Nos dice a los hijos de Dios, sí, van a resucitar. Y será para encontrarse conmigo. Entonces vemos dos tiempos. Dice el texto que Él es cabeza de la iglesia, algo presente ahora. Yo estoy relacionándome con ustedes y quiero relacionarme con ustedes. Pero también dice que Él es el principio, el que es el principio, el primero en resucitar, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo es eso el primogénito de entre los muertos? ¿Quién fue el primero que resucitó? Usted dirá, no, Lázaro. Algunos de los muertos del Antiguo Testamento, todos ellos resucitaron para volver a morir. Cuando el texto nos dice que Él tiene la preeminencia, porque así va a avanzar el texto, nos está diciendo que Jesús fue el primero en resucitar, para tener la preeminencia en todo, para decirnos que nosotros verdaderamente vamos a resucitar juntamente con Él. Entonces el Señor nos dice, mi relación con ustedes es segura. El propósito de todo esto es encontrarme con ustedes y relacionarme con ustedes. Que en este mundo lleno de maldad, yo los pueda guardar del mal y puedan tener una relación conmigo porque yo soy parte de la iglesia y soy la cabeza de la iglesia y dispuse la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia? Entonces usted tiene una relación con Dios. Pero también el Señor nos dice, yo soy el primero en resucitar. No tengan miedo, van a resucitar. Ese es el tema de la resurrección. Así como Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, nos habla de nuestra relación presente, su resurrección nos habla de nuestra efectiva relación eterna con Dios. Nuestra efectiva relación eterna con Dios. Y el que Cristo sea el primogénito de entre los muertos nos da plena seguridad de este encuentro final con Él. Encuentro final y eterno por lo demás, hermanos. No fue un discípulo el que resucitó para vida eterna, sino que fue Jesús. Y nosotros resucitaremos con Él si confiamos en su resurrección. Porque recordemos, lo hemos expuesto antes, la resurrección de Cristo viene a ser ese punto cúlmine en el cual Él confirma que realmente todo lo que hizo fue aceptado por el Padre. Entonces, por eso nosotros encontramos en estas palabras consuelo para nuestra vida. Él es el primero, no hay otro. Él resucitó, y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y si Él resucitó, algo Dios nos está queriendo decir. ¿Y qué nos está queriendo decir el Señor? Yo quiero encontrarme con ustedes. No quiero que mi relación sea aquí, en la iglesia, en la tierra, ya, listo, yo aquí hice la iglesia, van a poder ser felices, van a poder de una otra manera confiar en mí, y bueno, van a morir y van a ir a descansar nomás. Porque podría ser así también, ¿no? Morir, ir al descanso eterno y no saber más de nada, mientras los otros se están quemando en el infierno. Pero Dios nos dice, no, yo resucité porque quiero tener un encuentro con ustedes, un encuentro real. Quiero conocerlos in situ, hermano, vamos a estar delante del Salvador. Siempre me imagino este cuadro, porque nosotros pensamos que se nos van a ocurrir un montón de cosas delante de Él. Yo creo que no se nos va a ocurrir nada. Nos vamos a olvidar hasta de la persona que más amamos en vida, porque lo vamos a ver a Él y vamos a correr a agradecerle y a pedirle perdón por todas las veces que le fallamos. No le aman ni pregunten, ¿cómo hiciste el mundo? No, hermano, ni se nos va a ocurrir.
Es tanta vamos a ser capaces quizás, no lo sé, estoy especulando, de ver todo el camino que nos llevó al encuentro con Él. Y vamos a recordar este texto. Y vamos a agradecer, Señor, tú fuiste el primero. Tú resucitaste para que yo me pudiera encontrar contigo. Y formaste la iglesia para que yo pudiera esperar ese encuentro contigo. Porque sin la iglesia, ¿cómo esperamos el encuentro con Cristo? Si no somos parte del cuerpo del Señor, si no nos sentimos parte de Él en la tierra. No es que yo voy a ser parte del Señor allá en el cielo. Ahora somos parte de lo que Él quiso formar. El texto en el versículo 18 termina y dice: para que todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es la cabeza, Jesús es el primero, conforme al decreto de Dios, para que sea Cristo con autoridad, soberano en todas las esferas. No solo que Él gobierna, no solo que Él liberta, no solo que Él transforma, no solo que Él rescata, porque es Dios, sino que también Él es cabeza, el primero, el principal, sobre todas las esferas. En la iglesia no hay otro modelo, no hay otro que domine la iglesia, no hay otro que enseñe a la iglesia. Vamos a Cristo. Y en la resurrección no hay otro que nos pueda regalar el encuentro final con Dios, sino solo Cristo Jesús. Y si podemos aplicarlo a nuestra vida hoy, el énfasis que podemos hacer práctico en esta preeminencia es que en todo, hermanos, debemos poner los ojos en Cristo. En todo. Cuando estamos en la iglesia, cuando hablamos del encuentro final con Dios, no debemos poner los ojos en el hombre, en lo que el hombre nos puede entregar, en lo que el hombre nos diga que la iglesia es o la resurrección es. Cristo ha hablado, Cristo se ha manifestado, Él tiene la preeminencia. Hacia allá está enfocando Pablo nuestros ojos. Y Él tiene la preeminencia en todo, dice el texto, para que en todo tenga la preeminencia. No hay otro por sobre Él. No hay otro por sobre Cristo. Pero llegamos a un punto importante de este encuentro y de esta relación con Dios. Hablemos de la reconciliación, porque Dios quiere relacionarse con usted y conmigo. Él quiere encontrarse con usted y conmigo finalmente para vivir eternamente en la gloria. Pero todo eso sucede porque Él se ha reconciliado con nosotros en Cristo. El texto dice lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el verso 19 nos encontramos con un puente que relaciona esta idea del encuentro y la relación con Dios con la reconciliación. ¿Por qué un puente, digo? Porque nos volvemos a preguntar, no sé si usted en el avance conmigo se da cuenta que está como implícito en el texto constantemente esta pregunta si Jesús es o no es suficiente. ¿Se ha fijado? Como que mientras vamos leyendo, como que cada palabra de Pablo es como responder: sí, Jesús sí es suficiente para todo lo que yo estoy diciendo. Y aquí nos volvemos a encontrar nuevamente con una expresión que habla de esto. ¿Es Jesús realmente único y suficiente para esta labor? ¿Realmente puede reconciliar todas las cosas? ¿Realmente Jesús puede ser la cabeza de la iglesia y ser el primogénito de entre los muertos? Claro que puede. No hay duda de su deidad. Fíjense que aquí Pablo está confrontando dos ideas fuertes: la deidad con la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque inmediatamente avanzamos y decimos: ¿pero cómo? Entonces el primogénito de los muertos murió entonces tiene debilidades. Y como es parte de la iglesia, entonces como uno de nosotros nomás. Pero Pablo cierra la discusión y dice en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Así. Se cierra la discusión. Hay un énfasis en el Cristo humano como cabeza de la iglesia, como primogénito de entre los muertos. Pero no por eso
no está la plenitud de Dios en él. Ese es el tema. Ese es el avance que Pablo hace. Ahí cierra una idea Pablo. No porque él sea cabeza de la iglesia, parte de ella. No porque él sea el primogénito entre los muertos. A Dios no le agradó que habitase la plenitud en él. Todo lo contrario. En este primogénito entre los muertos, en este que es cabeza de la iglesia, habita toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Nada escapa al dominio de Dios. Otra vez nos enfrentamos a la soberanía de Dios. Como el ser humano, tal y como lo conocemos, puede ser amigo de Dios, relacionarse con Él y encontrarse con Él sin temor. ¿Cómo puede el ser humano ser amigo de Dios, relacionarse con Él y encontrarse con Él sin miedo, sin temor, sabiendo que tenemos un Dios que es santo, sabiendo que tenemos un Dios que es todopoderoso, sabiendo que tenemos un Dios al cual le fallamos quizás a cada instante de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? El texto responde y dice reconciliación. Eso es lo que matiza nuestra relación con Dios y nuestro encuentro final con Él. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué significa estar reconciliados? Que los hombres y mujeres que Dios ha salvado puedan convivir con Él. Que tengamos una relación con Dios. Nos relacionamos con Dios. No nos relacionamos con Dios con temor, sino con paz. Estamos reconciliados. No esperamos a Cristo o nuestra muerte con miedo de lo que nos pasará. ¿Por qué? Porque estamos reconciliados. Usted puede tener una relación con alguien o puede estar esperando encontrarse con alguien, pero si no está reconciliado, usted no sabe lo que va a pasar. Usted puede decir, chuta, el Señor es cabeza de la iglesia, pero yo me porto tan mal que no sé, en cualquier momento Dios me va a dar un cachetazo y me va a sacar fuera de esto, o me va a destruir. Pero al final, Señor, ¿cómo? Mira todo lo que he hecho, ¿cómo va a ser posible que yo me encuentre contigo? ¿Realmente puedo encontrarme contigo? Y el texto nos responde y nos dice que nosotros podemos tener paz, que esta relación y encuentro con Dios es seguro y no hay temor en él. Qué importante es que ustedes reflexionemos en esto. No hay temor, no debe haber miedo. Cuando pensamos en esta idea de que todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, han sido reconciliadas, porque eso nos decía el texto, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Dios nos habla del alcance de su obra. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo interpreto yo? Con esto yo me refiero a que todo lo que tiene que arreglarse para que nuestra paz sea una realidad, se va a arreglar. No hay asunto en el que el sacrificio de Jesucristo no tenga algo que decir. No hay asunto en los cielos y en la tierra en los cuales el sacrificio de Jesús, su sangre, no tenga algo que decir. Cuando el texto dice que Él ha reconciliado consigo todas las cosas, vamos a decir que más que arreglar una relación, ya ahora somos todos amigos. No, sino que el tema de la reconciliación significa cambiar. Significa que ahora las cosas están de una otra manera, van a funcionar o van a ser como yo las quise en un principio. Reconcilio todo. Porque de repente podríamos decir, entonces si Él reconcilió todas las cosas, todos nos salvamos y todo está bien. Lo que Jesús está diciendo, Él está diciendo, las cosas van a ser como yo las quise en un principio y mejores. Reconciliar todas las cosas. Por lo tanto, tenemos seguridad de que no hay área en la cual Dios, Jesucristo, no puede entrar. Él puede entrar en todo lugar. La paz de la cual nos habla el texto se consigue por medio del sacrificio de Jesús, porque el texto dice haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y así termina el versículo. ¿Qué significa o cómo podemos aplicarlo a nuestra vida?
Lo que significa que Jesús haya hecho la paz es que ya no tenemos temas pendientes con Dios. Todo ha sido resuelto. Dígame, querido hermano, los que tenemos relaciones de amistad, de pareja, de trabajo incluso, ¿no son los temas pendientes los que echan a perder las relaciones? ¿No son aquellas cosas que quedaron ahí como en una nebulosa las que echan a perder nuestras relaciones personales? Pero el tema con Cristo y el tema con Dios es muy distinto. La paz no significa ausencia de conflictos, porque conflictos van a haber. La paz que se ha logrado para reconciliarnos con Dios significa que estos conflictos se superaron y que cuando se presenten se van a superar, porque no depende de nosotros, sino de aquel que derramó su sangre en la cruz. Ese es el tema de la reconciliación y quizás es un ejemplo para que nosotros podamos aplicar en nuestras relaciones con los demás. Eso significa la paz. Los temas pendientes hacen que las relaciones se quiebren, pero usted y yo no tenemos ningún tema pendiente con Dios, porque todos los temas pendientes se solucionaron en la cruz. Los que habían, los que hay y los que habrán. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios. Los conflictos se superaron, pero si se presentan en nuestra vida conflictos, tenemos la seguridad que también han sido superados en Cristo. Podemos ir a Él, porque no depende de nosotros, sino de aquel que derramó su sangre en la cruz. Mis hermanos, Dios no tiene una relación con nosotros para oprimirnos. Dios no se encontrará con nosotros para castigarnos o reclamarnos. Estamos reconciliados. Hay paz. Esa es la seguridad. Ese es el fin detrás de todo esto. Por eso es que hay textos en los cuales nos invitan y nos dicen reconciliados con Dios. Porque al final todo lo que Dios hizo fue para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Él y conocerle. Entonces, el rescate en sí mismo no es un fin. La libertad en sí misma no es un fin. Listo, soy libre, hago lo que quiero. No. Y Dios no empieza a decir, no, yo ahora te gobierno. Entonces el fin es que tú me gobiernes. No, tampoco es que yo te gobierne. Entonces el fin es que yo sea transformado. No, tampoco es que seas transformado. Entonces, ¿para qué es todo esto? Para que puedas estar conmigo. Para que te puedas relacionar conmigo. Porque yo quiero tener una relación contigo. Ese es nuestro Dios. Un Dios presente, no un Dios ausente. Un Dios que sustenta. Un Dios que nos ama. Conocer a Jesucristo y la manera en la que Él ejecuta el plan de redención son medios por los cuales nosotros podemos apreciar el objetivo final de cada acto redentor, que es el siguiente: quitar los escombros de una relación que estaba completamente quebrada y reconstruirla por amor. Cada paso, cada medio, cada escena de nuestra historia con Dios, cuando Él lo promete ahí en el Génesis, cuando se presenta, se revela quizás como algo velado delante de Abraham, de Moisés, del rey David, de los profetas, cuando se hace hombre, cuando el Señor comienza a hacer milagros, en cada una de esas escenas, si nosotros estuviéramos sentados viendo la película, ahora se solucionó el problema. Esto era lo que Dios quería hacer. Y nos vamos encontrando que no. Cuando Él muere en la cruz, quedamos así, pasmados, murió. Pero luego resucita. Resucitó. Y comienza a comunicarnos algo real a nuestra vida. Que finalmente, al encontrarnos con textos como el que está aquí en Colosenses, decimos, Señor, entonces, ¿todo lo que hiciste era para esto? Para que yo pueda estar contigo, para que yo pueda conocerte y disfrutar de tu misericordia y de tu verdad, de tu amor, y ser parte de la iglesia, y ser parte de esos muertos que van a resucitar, y reconciliarme contigo, porque tenía un problema contigo, pero tú lo arreglaste. Todos los medios encuentran su razón en el propósito que Dios determinó desde un principio. Que sus escogidos se relacionen con Él, se encuentren con Él y se reconcilien con Él. Y creo que la verdadera relación con Dios consiste
o cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de que tenemos una relación con Dios realmente. Es cuando somos conmovidos por saber que tenemos una relación con Dios. Cuando nos conmueve el hecho de que todos estos pasos, todas estas cosas maravillosas de la obra redentora tenían un fin y un propósito principal, que era reconciliarnos. El rescate, la libertad, la transformación, el gobierno, todo ocurre para conseguir algo, una relación con Cristo que nos permita glorificarle. Porque tal como dice una de las enseñanzas de una de las iglesias históricas protestantes, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios. Pero el hombre no puede glorificar a Dios si no está reconciliado con Él. Si no tiene una relación con Él, si no tiene un encuentro con Él. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios ahí en los cielos si no nos encontramos con Él? Pero todo lo que Él hizo, hay un fin detrás de todo. Y nosotros debemos apreciarlo hoy y agradecer a nuestro buen Dios. ¿Cómo podemos disfrutar plenamente de los inmensos beneficios de la reconciliación? De eso lo vamos a compartir la próxima semana, con la ayuda del Señor. ¿Cómo nosotros podemos beneficiarnos realmente de esta reconciliación real? Pero no lo olvide, el tema central del mensaje del día de hoy es que usted y yo estamos reconciliados con Dios y tenemos una relación con Él. No tengas miedo. Si te has acercado a Cristo por medio de Él, no tengas temor. Dios no quiere que seas parte de la iglesia para golpearte, para burlarse de ti. Él quiere tener una relación de amor contigo, hermano. El Señor no nos está prometiendo una resurrección para que finalmente nos encontremos con algo que no va a ser. No, Él nos dice, van a estar conmigo. Yo soy el primogénito de entre los muertos. La seguridad de la resurrección, del encuentro conmigo, no está puesto en otro, sino en mí. Y la reconciliación nos da esa paz y esperanza, porque como buenos pecadores que somos, sabemos que teníamos que ser reconciliados. Sabemos que no podíamos estar delante de Dios así, tan barsamente, y perdóneme que ocupe esa expresión, no, yo soy parte de la iglesia, aquí hago lo que quiero, mira Señor, aquí llegué al encuentro contigo en la gloria. No, no es así. Sabíamos, tenemos la certeza porque Él se reveló a nuestros corazones, que algo tenía que suceder, que para algo toda la historia y todas las escenas avanzaron. Estamos reconciliados con Dios, tenemos una relación con Él y nos vamos a encontrar con Él. Glorifiquemos a Dios por esto, hermanos, y agradezcamos al Todopoderoso. Mis hermanos, les invito a que se pongan de pie y agradezcamos al Señor.